Buenos días, nuevamente aquí desde este rincón de esperanza con mi café mañanero, disfrutando este tiempo de solaz, esparcimiento y el sonido de las aves. Y como siempre, como ya les había prometido, siempre voy a estar compartiendo con ustedes un tópico, un tema interesante. Yo no pretendo compartir con ustedes ningún concepto filosófico o religioso, psicológico, porque no soy experta, no soy una docta en ninguno de estos temas. Como ya les he dicho, soy alguien experimentado en quebranto y lo que pretendo es compartirle a ustedes mis experiencias de la forma en la que yo he ido creciendo en mi yo interno, y quiero compartirle de estos temas porque quizás alguno de ustedes necesite escuchar lo que yo tengo que decir. En el día de hoy quiero hablarles sobre algo que muchas personas se preguntan, es un tema muy común. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? Y surgen de esta pregunta, de este tópico, otras preguntas. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué vine a este mundo? Y sucede que estas preguntas están muy relacionadas con nuestros estados emocionales, nuestros estados mentales. Y las respuestas que tengamos para estas preguntas son las que tejen el camino de cada uno de nosotros en nuestra individualidad, en nuestros seres individuales. Entonces, entender cuál es el sentido de la vida es algo sumamente importante para que podamos crecer saludables y podamos alcanzar esa vida ideal que todos anhelamos. En la antigüedad, antes del modernismo y del posmodernismo, que son épocas que hemos vivido, lo fundamental era que las personas creían o se aferraban a la existencia de esta divinidad que era la que regía la vida de todos, y el objetivo era tratar de llegar a esa perfección, a ser personas íntegras en ese sentido, y de esa manera llegar a la salvación del alma y a ese estado existencial o espiritual por excelencia. Luego surgen otras corrientes que niegan la existencia de Dios, y más ahora en estos tiempos que hay un resurgir más bien de la espiritualidad. Incluso muchos científicos han validado esta existencia de un ser supremo, de una mente suprema, que es la que tiene engarzado todas las cosas, todos los seres vivos, toda esta realidad virtual. Pero la pregunta sigue siendo la misma: ¿qué hacemos aquí? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y para mí ha sido algo maravilloso entender estas cosas, porque yo, de la misma manera que la mayoría de ustedes, llegó un punto en mi vida en que caí en depresión porque me preguntaba: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Para qué nací? ¿Para qué nací? ¿Qué es lo que hago? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté en este mundo? Y yo creo que una de las cosas que me ayudó a entender es entender el objetivo precisamente del dolor,
de las pequeñas pérdidas, de las pequeñas muertes que nos ayudan a entender la vida. Entender que cada golpe, que cada tropiezo trae una enseñanza. Ok, parece que estoy muy dulce porque tengo un montón de abejas alrededor. Entender esas caídas, esas pequeñas muertes, es lo que me ha ayudado a trascender al temor, a lo desconocido, me ha ayudado a trascender al temor de caer otra vez. Y yo creo que esta es una de las cosas que he aprendido. No tener temor a caer, no tener temor al fracaso. Intentarlo y volverlo a intentar. Entender que soy un ser espiritual habitando o viviendo esta experiencia humana ha sido una de las cosas maravillosas que me ha sucedido, porque me ha llevado a comprender el porqué mismo de esta existencia que todos tenemos. Entender de que todos somos uno, que yo no estoy separado de mi perro, por ejemplo, de mi gato, de los árboles que me rodean, de las personas con las que comparto a diario. Y me ha ayudado a aceptar mi sombra, ese arquetipo del que hablaba Jung y esta parte que es intrínseca en nosotros, que muchas veces negamos, porque nadie quiere ser una persona egoísta, nadie se reconoce egoísta, nadie se reconoce envidioso, nadie se reconoce celoso, malhumorado, y entender esto a mí me ha ayudado a crecer. Entender de que no soy perfecta, abrazar esas partes oscuras que hay en mí para integrarlas, me ha ayudado a crecer. Y esto es algo que quiero compartirles a ustedes. Nosotros estamos conformados por todas estas cosas, por los fracasos, por los triunfos, por las alegrías, por las tristezas, por las caídas, por las muertes, y somos partes los unos de los otros. El sentido de la vida es cuando tú encuentras qué es lo que tú sabes hacer. Por ejemplo, si tú sabes escribir, si tú sabes hablar, si tú puedes entender el sentimiento humano, porque todos somos energía, ¿ok? No somos esta carne, no somos este cuerpo, somos energía, somos vibración. Y cuando tú eres capaz de entender que la otra persona no es culpable de lo que te está sucediendo, cuando eres capaz de asumir tus propios errores y entender que es parte de la vida, cuando tú eres capaz de entender que tu objetivo es crecer, que tu objetivo en esta vida es alinearte con toda la energía que está formada por los cuerpos, por todos los seres que viven en este universo, yo creo que eso es lo que le da sentido a tu vida. Entender de que si tienes un don, que lo más importante es que puedas crecer, que puedas alimentar, que puedas aprender y brindarle a otros ese don con el que fuiste dotado, con el que fuiste capacitado. Porque como mismo en el cuerpo, no todo es mano, no todo es ojo, sino que tenemos ojo, nariz, tenemos dos fosas nasales, tenemos boca, dientes, tenemos dedos, tenemos sentidos del olfato, de la visión. Quiere decir que asimismo en este gran universo está conformado por numerosos seres y que todos tienen una función en este vasto universo. Entender eso le da un sentido a tu vida. Por tanto, el sentido de la vida está en cuáles son tus propósitos, que tú entiendas cuál es el propósito que tú trajiste a este mundo, con qué propósito viniste, porque ya lo olvidaste. Yo les voy a contar esta anécdota que tuve en un maravilloso retiro espiritual que me regaló esta fundación
que apoya al doctor Joe Dispenza, yo estuve una semana, como yo quizás les he contado en otros videos. Yo nací con ciertas, vamos a decir, dones despiertos, dones que son comunes a todos ustedes, pero que yo nací con ellos. Yo puedo escuchar lo que las personas están pensando, yo puedo sentir las emociones de otros, pero en grado superlativo, y tengo esta capacidad de sentir la energía, ya sea física o no física. Y cuando estuve en este retiro, después de una enfermedad terrible que casi me lleva a la muerte, recuerdo que en este primer día que hicieron una sesión de una meditación, habían allí como 4.000 personas de más de 60 países y de distintas culturas, distintas religiones, distintos puntos filosóficos. Yo recuerdo que yo entré en este estado, lo que llaman estado alterado de conciencia, que es el estado óptimo. Yo fui llevada a este lugar que para mí era familiar en este estado, pero yo nunca recuerdo haber estado en este lugar. Y en este lugar yo me vi a mí misma leyendo un manuscrito, y ese manuscrito era como un decreto, como algo que yo iba a firmar, un contrato, algo con lo que yo estaba de acuerdo. Y yo recuerdo esta voz tan familiar que me dijo: tú sabías que ibas a venir a este mundo y sabías que ibas a olvidar tu origen hasta que lo recordaras. Y en este momento, en este preciso momento, fue cuando yo entendí que yo había venido a este mundo con un objetivo central: era crecer y dar a otros lo que yo traía conmigo. Recuerdo que posterior a esta experiencia comencé a sentir la emoción de todas las personas, pero además fueron tan vividas las experiencias que cada uno estaba proyectando en su mente, de distintos lugares del mundo, de México, de India, de Pakistán, de distintas latitudes. Todo se hizo que yo dije: ¿qué hago con todo esto? Y en ese momento tan profundo, quizás para algunos abstractos, para mí fue muy real, yo entendí cuál era el sentido de mi vida. Y desde entonces he buscado estar en contacto con la naturaleza, he aprendido a identificar mis debilidades, porque eso es parte de ser humano. Entender que yo tengo miedos, que yo fallo, que yo tengo dudas, que a veces siento celos, que a veces me enojo, porque forman parte de mi yo genuino. Poder integrar esta sombra es lo que le da sentido a mi vida. Poder entender que no soy un manojo de huesos y de músculos y de nervios, que soy energía, eso le da sentido a mi vida. Y espero que esta conversación que tengo contigo hoy te ayude. Entiende que tú no eres tus problemas, tú no eres tu pasado, tú eres un ser maravilloso, tú eres un ser increíble, tú eres un ser lleno de talentos, de dones, y hay muchas personas como tú que están esperando que tú despiertes, que salgas de ese letargo, que salgas de ese pasado que te está atrayendo y que se está repitiendo en tu vida, porque estás regurgitando las mismas muertes, los mismos problemas. Despiértate y deja que la luz te alumbre, esa luz a la que yo llamo Dios, Cristo. Tú puedes llamarle la fuente, el yo superior, la matriz divina, como quieras llamarle. Y recuerda que todos somos uno. Todos somos uno, y este es el sentido de la vida. Ama, vibra, sueña, porque de eso se trata la vida.